Mi madre usó el dinero de mi boda para comprarle una casa a su hijastra, pero expuse su secreto más sucio frente a toda la familia. Nunca fui la hija favorita de mi madre, eso siempre lo supe. Pero una cosa es sentirte desplazada, y otra muy distinta es ver cómo tu propia madre toma el dinero que te dejó tu papá para tu boda y lo usa para comprarle una casa a su hijastra. A esa mujer no le bastó con dejarme fuera de su vida, necesitaba también enterrarme con una sonrisa en la cara. Me llamo Lorena, tengo 25 años y estoy comprometida con Matías, el amor de mi vida. Íbamos a casarnos el próximo otoño. Digo íbamos porque ahora mismo no sé si la boda va a ocurrir o si simplemente todo este plan se va a ir al demonio. Lo que sí sé es que mi mamá, Marta, cruzó una línea que no puedo ignorar. Todo empezó mucho antes, claro. A veces me pregunto en qué momento exacto se rompió el vínculo entre mi madre y yo. Si fue cuando entró Víctor a nuestras vidas, o incluso antes. Él llegó cuando yo tenía 19. Mi mamá siempre fue una mujer intensa, algo absorbente, pero después de conocerlo, parecía otra persona. Como si necesitara desesperadamente aferrarse a alguien, y en esa desesperación me soltó a mí. Hasta entonces, éramos muy cercanas. Íbamos juntas al café de la esquina los domingos, me ayudaba con los estudios, y cuando lloraba por alguna tontería de la adolescencia, siempre encontraba un hueco para mí. Pero cuando Víctor apareció, fue como si el mundo se dividiera en dos, antes de él y después de él. Y yo quedé atrapada justo en el medio. Víctor no era alguien fácil de tratar. Tenía una manera de mirarte que te hacía sentir que estorbabas. Venía con un equipaje emocional de su matrimonio anterior, y ese equipaje tenía nombre, Abril. Ella tenía 20 años cuando llegó a vivir con nosotros, y desde el primer día marcó territorio. Fría, distante, educada de forma medida, como si cada palabra que decía hubiera sido ensayada frente al espejo. Yo intenté. En serio. Hice todo lo posible por acercarme, pero siempre sentí que ella me toleraba más que me aceptaba. Y Víctor no lo escondía, Abril era su sol, su centro, y cualquier amenaza a su burbuja era eliminada sin más. Fue cuestión de tiempo hasta que empezó a mostrar su incomodidad conmigo. Un día, sin más, le dijo a mi madre que no podía vivir conmigo porque yo era una mala influencia. Que era caprichosa, rencorosa y complicada. Palabras que dolieron más viniendo de alguien que apenas me conocía. ¿Y mi madre? Se puso del lado de ellos. Víctor le dijo que si yo no me iba, él se iría. Y ella, sin temblarle la voz, me pidió que me fuera de la casa. Me sugirió, como quien ofrece una solución amable, que me fuera a vivir con Matías. Me sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Y yo, que tenía el corazón destrozado, recogí mis cosas y me fui. Porque quedarme habría sido más humillante. Desde entonces, nuestras llamadas fueron escasas. Me escribía de vez en cuando, sí, pero siempre para contarme lo que pasaba en su casa. En la casa que yo dejé. Hablaba del trabajo de Víctor, de los logros de Abril, de lo feliz que estaban todos. A veces, creo que ni notaba que no hablaba de mí. Pasaron los años. Matías y yo fuimos construyendo nuestra vida. Nos comprometimos el año pasado y empezamos a planear nuestra boda. Nada extravagante, solo algo sencillo pero bonito, con la gente que amamos. Habíamos ahorrado para la luna de miel, pero el grueso del evento se cubriría con el fondo de boda que mi papá me dejó antes de morir. Ese fondo era sagrado para mí. Era lo único que me quedaba de él. Lo había usado para pagar parte de la universidad, pero la otra parte, la más grande, estaba reservada para este momento. La boda. Él quería que tuviera algo especial. Y yo, aunque no necesitaba lujos, sí soñaba con una ceremonia digna. Así que un día, hace poco, le escribí a mi madre. Pensé que, a pesar de todo, aún podía contar con ella para gestionar el fondo. Le dije que ya estábamos empezando con las reservas, que necesitaba acceder al dinero. Su respuesta fue una bofetada virtual. Ay, hija, olvidé mencionártelo. Usé ese dinero hace poco para ayudar a Abril a comprar una casa. Fue una oportunidad única, y confío en que lo entenderás. Tuve que leer ese mensaje 3 veces. No entendía cómo podía ser real. Esa mujer, mi madre, había usado el dinero que mi papá me dejó para regalarle una casa a su hijastra. Sin consultarme, sin avisarme, sin siquiera disculparse. Abril, por supuesto, lo presumía en todas sus redes. Fotos del nuevo jardín, del comedor recién decorado, de las vistas. Era como si cada imagen estuviera pensada para restregarme en la cara lo que me habían quitado. Mi madre, por su parte, ahora quiere hablar. Me ha llamado varias veces para que resolvamos el malentendido. Dice que tiene una idea para salvar la boda. Que todo puede arreglarse. Quiere que vaya a la fiesta de inauguración de la casa de Abril. De la casa que compró con mi fondo de boda. Y aquí estoy, sin saber qué hacer. Porque si bien tengo claro que quiero demandarla, también sé que esos procesos tardan. Y yo no tengo tiempo. La boda está cerca. El depósito para el lugar ya está hecho.
Los planes están en marcha. No tengo margen para errores. No sé si debo ir a esa fiesta. Parte de mí quiere enfrentarla. Decirle todo lo que pienso. Pero otra parte está cansada. Rota. Vacía. No sé si vale la pena. Solo sé una cosa. Marta cruzó una línea que no se puede borrar. Y si cree que va a salirse con la suya otra vez, está muy equivocada. La fiesta de inauguración de la casa de Abril fue exactamente lo que temía. No sé en qué estaba pensando cuando acepté ir. Tal vez era una parte de mí queriendo darle a mi madre una última oportunidad. Tal vez necesitaba verla a los ojos y confirmar que sí, que era capaz de traicionar a su propia hija con una sonrisa en la cara. Desde el momento en que crucé la puerta, supe que me había equivocado. Todo estaba decorado como sacado de una revista. Luces tenues, canapés sobre bandejas brillantes, música de fondo cuidadosamente seleccionada para sonar casual y sofisticada. Todo en esa casa gritaba miren cuánto tenemos, como si fuera un trofeo. Y claro, ahí estaba ella, mi madre. Marta flotaba entre los invitados, presentando la casa como si hubiera sido su idea más brillante, alabando a Abril como si fuera la mujer más admirable del mundo. Hablaba del sacrificio y del esfuerzo, palabras que casi me hacen reír por lo absurdas que sonaban en su boca. Cuando me vio, se acercó con esa falsa calidez que ya me conozco de memoria. Lorena, me alegra tanto que hayas venido. Y dijo, tomándome del brazo como si nada estuviera mal. No respondí. Apenas forcé una sonrisa. Tenía que contenerme para no gritarle delante de todos. Ella, en cambio, parecía decidida a interpretar su papel de madre comprensiva y conciliadora. Y podemos hablar después. Quiero proponerte algo que puede ayudarte con la boda, añadió, como si estuviera ofreciendo una limosna. La propuesta, según supe más tarde, era hacer la boda en el jardín de esa casa. Sí, en el patio trasero. Solo con la familia, dijo, como si con eso pudiera compensar haberme robado el fondo entero. ¿Saben qué es lo más irónico? Que fue ella quien durante años me metió en la cabeza la idea de una boda especial. Fue ella quien me mostraba revistas, quien hablaba de vestidos, de entradas con música en vivo, de flores blancas y velas colgantes. Y ahora, después de haberme quitado todo, pretende que me conforme con una carpa mal armada y un asado familiar. Yo apenas podía creer lo que escuchaba. La hipocresía me revolvía el estómago. Y entonces, como si no fuera suficiente, entró en escena el imbécil de Víctor. Pasó toda la noche mirándome con esa cara de superioridad, lanzando comentarios pasivo-agresivos cada vez que se cruzaba conmigo. Todavía esperando que te paguen la boda como si fueras una nena, me soltó al pasar. No le respondí. No valía la pena. Pero lo que sí me sacó de quicio fue lo que vino después. Abril, con su copa de vino en la mano, se me acercó como si nada, sonriendo con esa expresión de condescendencia que perfeccionó desde el primer día que nos conocimos. Hola Lore, estaba pensando que deberíamos juntarnos a organizar tu boda. Ya sabes, mamá me dijo que podría ser tu dama de honor. Tuve que morderme el labio para no soltarle una carcajada amarga en la cara. ¿Dama de honor? ¿Ella? ¿Después de lo que pasó? Después de que su nueva casa está literalmente construida con el dinero que me correspondía a mí. ¿Vos estás hablando en serio? Y le dije, bajando la voz para que nadie más escuchara. Porque si lo estás, entonces estás más desconectada de la realidad de lo que pensaba. Abril fingió sorpresa, como si mi reacción la tomara desprevenida. Y entonces, como si fuera la víctima, levantó la voz. No entiendo por qué me hablas así, solo quería ayudarte. Eso fue todo. Me desbordé. No pude más. ¿Ayudarme? ¿Ayudarme quitándome lo único que me dejó mi papá? ¿Ayudarme quitándome mi boda y encima pretender que te sonría mientras vos y mamá hacen como si todo estuviera bien? Fue como si la música se detuviera. Marta vino corriendo, intentando calmar las aguas. Lorena, basta. No es el momento, ni el lugar. Claro que no lo es. Pero ustedes se aseguraron de que nunca haya un momento ni un lugar para mí, ¿no? Siempre es la familia de Víctor, siempre es Abril, siempre son ustedes. Y yo soy un estorbo que les recuerda que una vez hubo algo distinto. Me temblaban las manos. Sentía el pecho apretado, como si todas las emociones que había acumulado en años estuvieran saliendo de golpe. Y ahí, en medio del salón decorado con mi dinero, lo dije. No quiero que ni vos ni Abril estén en mi boda. No quiero que vuelvan a opinar. No quiero que estén. Punto. Marta, con los ojos húmedos, intentó otra vez. Lorena, por favor. Ella es tu hermana, no podés borrarla así. No es mi hermana. Es la hija del hombre que usaste para borrarme de tu vida. Abril me miró con odio. Lo sentí en su expresión. Me dijo que era una malagradecida, que estaba arruinando todo. Y después, con un gesto teatral, me señaló la puerta. Si tanto te molesta estar acá, ándate. Y eso hice.
Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Afuera, el aire me golpeó el rostro como un cubo de agua helada. Me temblaban las piernas, el corazón me latía en los oídos. No sabía si había hecho bien. No sabía si me había pasado de la raya. Pero lo que sí sabía era que ya no me quedaba nada para perder. Marta no me iba a ayudar. Abril no se iba a disculpar. Y yo no tenía dinero para mi boda. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? Pasaron unos días después de aquella noche, y yo no respondí ningún mensaje. Ni las llamadas de Marta, ni los audios pasivo-agresivos de Abril, ni los intentos de conciliación disfrazados de culpa. No tenía espacio en mí para más decepción. Me encerré en casa y traté de concentrarme en el trabajo, pero era inútil. Todo lo que podía pensar era en cómo habían sido capaces. No solo me quitaron el fondo de boda. Me quitaron mi dignidad. Y lo peor era que seguían actuando como si yo fuera la que tenía que pedir perdón. Matías, que hasta entonces había intentado mantenerse al margen, empezó a notar cómo me afectaba. Una noche llegó del trabajo, me miró serio y me dijo: «Tenemos que hacer algo. Esto ya no es normal». Le pregunté a qué se refería y, sin decir palabra, me puso en las manos un sobre con fotos impresas. Mi corazón se detuvo un segundo. Eran fotos mías. Fotos falsas. Montajes evidentes si uno miraba de cerca, pero bien hechas y solo se pasaban rápido. En ellas aparecía yo, besando a un hombre que no conocía, en distintos lugares. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Quién hizo esto?, pregunté, con la voz quebrada. Matías me sostuvo la mirada. Sabemos quién fue. Abril. No necesitábamos pruebas adicionales. Solo ella podía llegar tan lejos. Solo ella tendría el tiempo, el rencor y la necesidad de castigarme por haberle arruinado su fiesta perfecta. Pero lo que más me dolió fue que se metiera con lo único que me quedaba intacto, mi relación. Me senté en el sofá, con las fotos en el regazo. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Pero Matías se sentó a mi lado, me tomó de la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar. No voy a dejar que esto nos rompa. No importa lo que digan, lo que inventen. Yo sé quién sos. Y sé que esto viene de donde siempre vino, de una familia podrida desde las raíces. Me aferré a él como si fuera mi última tabla de salvación. Porque, de alguna forma, lo era. Ese mismo día, tomé una decisión. No podía seguir dejándoles el poder. No podía seguir en silencio mientras ellas pisaban mi nombre, mis sueños, mi vida. Pero tampoco podía darles el gusto de pelear en su terreno. Así que hice lo inesperado, fui a verlas. Llegué a la casa que yo financié sin decir nada. Toqué el timbre y esperé. Cuando Marta abrió la puerta y me vio, se le iluminó la cara como si realmente creyera que estaba ahí para reconciliarnos. ¡Qué ingenua! Lorena, qué alegría, me dijo, con esa voz dulce que ya me repugnaba. ¿O está Abril?, pregunté directamente. Y sí, claro, está en la cocina. Entré sin pedir permiso. Caminé como si esa casa aún fuera mía. Y cuando vi a Abril, le dije justo lo que ella quería escuchar. Tenías razón. Me excedí. No debí gritarte, ni hablarte así en tu fiesta. Dejé que la rabia me ganara y dije cosas horribles. Vengo a pedirte perdón. La expresión de Abril fue una mezcla de satisfacción y desconfianza. Me analizó de arriba abajo, buscando el truco. Pero no lo encontró. Porque esa era la idea, que no lo encontrara. Supongo que, está bien, dijo finalmente, cruzada de brazos. Aunque no me esperaba esto. Marta, emocionada, intervino enseguida. Ya esto es lo que quería. Que podamos volver a ser una familia, que se curen las heridas. La dejé hablar. Acentué mi silencio con una sonrisa tenue, como si realmente estuviera arrepentida. Y mientras ellas se bañaban en su victoria imaginaria, yo pensaba en lo que tenía guardado. Verán, ese día en el que me disculpé, pasó algo que ellas nunca supieron. Cuando estaba por irme, le pedí a Marta su teléfono para pedir un Uber. El mío se había apagado. Y ella, en medio de la emoción, me lo dio sin pensar. Entonces ocurrió. Un mensaje apareció en pantalla. Un mensaje subido de tono. De alguien que no era Víctor. Toqué. Vi, leí. Y supe que tenía lo que necesitaba. No solo había robado mi dinero para comprarse el amor de Abril. También estaba traicionando a Víctor. Con el novio de su hijastra. Me temblaban los dedos mientras hacía capturas de pantalla. No tenía mucho tiempo. Me las envié a mí misma por correo, borré el historial, pedí el Uber y salí de ahí como si nada. Ahora, ellas creían que estaba volviendo al redil. Que había aceptado mi lugar, que estaba derrotada. Y yo dejaba que lo creyeran. Porque no hay nada más poderoso que la confianza mal colocada. Durante los días siguientes, me encargué de mantener el papel.
las escuchaba, las acompañaba en sus charlas, fingía entusiasmo por reconstruir los lazos familiares. Hasta que llegó la oportunidad perfecta. Abril me llamó un jueves para decirme que quería que la ayudara a organizar su fiesta de cumpleaños. Una fiesta grande, exagerada, narcisista, como todo lo que hace. Y ya que estás tan arrepentida, me dijo, con esa voz altanera, podrías encargarte de la presentación del evento. Mamá ya tiene algo armado con fotos y recuerdos, pero si podés coordinarlo con ella, sería genial. No me lo tuvo que repetir 2 veces. Sabía que esa presentación sería mi entrada. Solo necesitaba una oportunidad para reemplazar el archivo con el mío. Uno nuevo, uno editado con todo lo que vi en el teléfono de mi madre. Todos los mensajes. Todos los secretos. Y en esa fiesta, frente a todos, iba a hacerlos explotar. El día de la fiesta de Abril llegó. Y yo, estaba a minutos de perder la cordura. Había pasado semanas actuando como la hija arrepentida, la hermanastra sumisa. Las había acompañado en sus paseos, soportado sus comentarios, fingido interés en cada detalle inútil del evento. Solo por una cosa, tener acceso a la presentación que mi madre había preparado. Esa presentación era la llave. La única oportunidad que tenía para exponerlo todo frente a todos. Pero Marta era controladora hasta el límite. Tenía el archivo guardado bajo 1000 candados digitales, el computador pegado al cuerpo, y la arrogancia de pensar que nadie podría tocarlo. El salón ya estaba decorado. Gente entrando. Música suave. El tipo de ambiente que Abril soñaba, lleno de aduladores, de familia sobreactuada, de falsedad cuidadosamente empacada. Yo estaba sudando frío. Porque hasta ese momento no había logrado acercarme al proyector. Marta no se despegaba. Pero entonces ocurrió. Por una casualidad milagrosa, o quizás fue el universo dando una mano, Marta se distrajo con un tema del catering. Se alejó por unos minutos y dejó la laptop abierta. No dudé. Caminé rápido, sin levantar sospechas. USB en mano, cambié los archivos en segundos. Cerré el programa, acomodé todo como estaba. Ni un ruido, ni un error. Volví a mi lugar como si nada. Respiré hondo. Lo había hecho. Después de todo, lo había conseguido. La fiesta avanzó. Marta dio un discurso empalagoso, lleno de elogios vacíos. Habló de cómo Abril era una joven ejemplar, de cuánto la admiraba, de lo especial que era para ella. Todo eso dicho con una sonrisa y una copa en la mano, mientras Víctor la miraba como si no existiera otro ser humano sobre la tierra. Y después, llegó el momento. Ahora, unas imágenes de los mejores momentos de Abril, dijo Marta, feliz, levantando la voz sobre la música. Les va a encantar. Las luces se atenuaron. Todos miraron hacia la pantalla. Y entonces, el infierno se desató. La primera imagen no fue una de Abril de niña, ni una foto familiar, ni una tontería cursi. Fue una captura de pantalla. Un mensaje de texto. De Marta. Enviado a Lucas. Lucas. El novio de Abril. En el mensaje, Marta le decía cosas que ninguna madre debería decirle al novio de su hijastra. No eran solo coqueteos, eran palabras explícitas, insinuaciones gráficas, confesiones de encuentros. Y no era solo uno. Era toda una conversación, con respuestas de Lucas incluidas. El silencio fue inmediato. El ambiente se heló. Una tía soltó un suspiro ahogado. Alguien más dejó caer su copa. Abril se quedó congelada, mirando la pantalla con los ojos abiertos como platos. Como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. Marta, al principio, no entendía. Pensó que era un error. Que alguien había abierto un archivo equivocado. Pero cuando vio su nombre en los mensajes, cuando reconoció el tono, las frases, su foto, se le borró la sonrisa del rostro. Intentó correr hacia el equipo para apagarlo, pero ya era tarde. La gente murmuraba, se levantaban, se alejaban. Otros grababan. Las amigas de Abril cuchicheaban como hienas. Todo lo que ella había construido, su imagen de perfección, se desmoronaba a pasos agigantados. Y entonces, Abril explotó. Se dio vuelta hacia Lucas y, sin pensarlo 2 veces, le dio una bofetada que resonó como un latigazo. Gritó. Le dijo de todo. Lo insultó con cada palabra que se le ocurrió. Él, pálido, intentaba defenderse, pero no tenía cómo. Después se volvió hacia Marta. Y ahí ya no fue una discusión, fue un derrumbe. «¡Sos una enferma!», le gritó. «Una traidora. Una basura de persona. Todo lo que hiciste por mí fue solo para meterte en mi vida». Intentó empujarla, la agarró del brazo, le gritó cosas que hasta a mí me dolieron. Marta no respondía. Solo lloraba. Balbuceaba excusas. Decía que no era lo que parecía. Que lo había hecho por amor. Que Lucas la confundió. Pero nadie la escuchaba.
Y el golpe final vino de Víctor. Hasta ese momento, había estado callado. Inmóvil. Procesando. Cuando todo terminó, se levantó de su silla, la miró sin decir palabra, y delante de todos, anunció: nos separamos. Esta mujer ya no forma parte de mi vida. Tomó sus cosas. Se fue. Sin mirar atrás. Y yo, me quedé sentada en un rincón, con la copa en la mano. Mirando todo desmoronarse. No dije una palabra. No sonreí. No me moví. No hacía falta. Ellas solas se encargaron de cavar su tumba. Esa misma noche, Marta intentó buscarme. No sabía que yo había cambiado la presentación. Me llamó una y otra vez. Me dejó mensajes. Me mandó un correo diciendo que necesitaba hablar conmigo, que estaba arrepentida, que no sabía qué había pasado. No respondí. Desde entonces, su vida se vino abajo. Víctor le pidió el divorcio y se quedó con todo. Ella, en su ceguera por agradarlo, había puesto la casa a su nombre. Quiso demostrarle su lealtad, su amor. Terminó en la calle. Literal. Me enteré que vive en un motel, que está quebrada, que nadie en la familia quiere hablarle. Incluso Abril le dio la espalda. Porque, claro, ahora ella también perdió su casa. Sin Marta ayudando con la hipoteca, tuvo que venderla. Y lo mejor de todo. Marta todavía no sabe que fui yo. Ni siquiera sospecha. Cree que fue un error del técnico, un sabotaje de Lucas, un accidente tecnológico. Pero no. Fui yo. Y no pienso decírselo. No todavía. Algún día, quizá. Quizá cuando me cruce con ella y me pida perdón. Quizá cuando vuelva a llamarme hija. Entonces, y solo entonces, me acercaré a su oído y le susurraré: fui yo. Ha pasado más de un año desde aquella fiesta. Un año en el que muchas cosas cambiaron, y otras simplemente se cayeron por su propio peso. Hoy estoy casada. Matías y yo tuvimos la boda que siempre soñamos. No fue en un jardín prestado ni en el patio de nadie. Fue en un salón hermoso, decorado con luces suaves, flores silvestres y música que nos representaba. Fue sencilla, íntima, limpia de todo lo que alguna vez contaminó nuestras vidas. No hubo drama. No hubo peleas. Lo más escandaloso fue ver a un tío de Matías atragantarse con una aceituna y a otro sacándosela con una maniobra que, si me lo preguntas, casi arruina el pastel. Pero fuera de eso, fue perfecta. Y sí, lo logramos gracias a sus padres. Ellos pagaron la boda con un amor desinteresado que aún me cuesta asimilar. Aceptaron ayudar, sin condiciones. Solo nos pidieron que fuéramos felices, que no dejáramos que el odio nos robara lo que tanto habíamos construido. Después de la boda, nos sentamos con ellos y les devolvimos hasta el último centavo. Porque sí, la demanda contra Marta siguió adelante. Y aunque trató de pelearla, no le quedaba nada para sostener su mentira. Terminó pagando cada peso. Literalmente, cada moneda que usó para comprarle la casa a Abril con el fondo que me dejó mi padre. No fue un proceso corto, pero valió la pena. Y a veces me preguntan por ella. Por Marta. ¿La he visto? No. ¿La extraño? Tampoco. Sé que después de todo, su vida se volvió una espiral descendente. Después del divorcio, Víctor se quedó con todo, la casa que ella puso tontamente a su nombre, los ahorros, incluso parte de lo que ella pensaba que era intocable. Usó la presentación que armé, sin saberlo, claro, como prueba en el juicio. La hundió frente al juez. La dejó sin defensa, sin casa, sin reputación. Y Abril, bueno, Abril terminó vendiendo la casa porque no podía sostenerla sola. Marta la había malcriado tanto, que cuando le tocó pagar sus propias cuentas, no supo ni por dónde empezar. Me han dicho que ni siquiera se hablan. Que se culpan mutuamente. Que Marta dice que Abril fue la ingrata que no supo agradecer, y Abril dice que Marta le arruinó la vida. Es casi poético. Y Lucas, quién sabe dónde está ese infeliz. Con suerte, lejos. Lo más curioso de todo es que Marta nunca supo que fui yo. A estas alturas ya debe habérselo imaginado. Pero no lo ha confirmado. No tiene pruebas. Y yo no se lo he dicho. A veces lo pienso. A veces fantaseo con cruzármela en la calle, acercarme despacio, mirarla a los ojos y soltarle ese secreto como una cuchillada dulce. Fui yo. Yo hice la presentación. Yo mostré los mensajes. Yo te arranqué la máscara. Pero no. Todavía no. Por ahora, me basta con saberlo. Me basta con el silencio. Porque nada grita más fuerte que una venganza perfecta ejecutada en completo silencio. Y a veces, cuando me siento sola, cuando me viene a la cabeza esa chica que fui, la que recogía sus cosas con 20 años porque su madre la estaba echando por un hombre que apenas conocía, me doy cuenta de algo. Esa chica no desapareció. Solo se transformó. No me convertí en una mujer fría.
No me volví despiadada. Solo dejé de pedir permiso para existir. Y si algo aprendí de todo esto, es que nadie, ni siquiera tu madre, tiene derecho a aplastarte con la excusa del amor. Porque el amor real no humilla. No roba. No traiciona. Y si lo hace, entonces no era amor. Era solo otra forma de control. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.